Este módulo está relacionado con el control de layout. Es el encargado, en este caso, de gobernar múltiples aspectos en lo concerniente a la representación de capas o layers y contenidos en los documentos con extensión MXD de ArcGIS. Ello incluye la posibilidad de automatizar la creación de mapas a exportar, extendiendo las posibilidades que ofrecen los Data Drive Page. Dentro de las principales funciones del módulo Mapping están las que permiten crear objetos. El objeto MapDocument suele ser una de las primeras referencias de objeto creadas en un script de automatización de mapas, porque es un parámetro obligatorio para muchas de las funciones de ArcPy.mapping. Es a través de este objeto que finalmente se puede acceder a casi todos los demás objetos dentro de un documento de mapa, por ejemplo, layers o elementos de layout. Hay dos formas diferentes de crear un objeto MapDocument. El primer método es proporcionar una ruta del sistema a la ubicación del documento con la extensión MXD que está guardada en el disco. Y la segunda técnica consiste en utilizar la palabra clave current como parámetro de entrada para la función MapDocument. Esta técnica solo funciona desde una aplicación ArcMap, porque el objeto MapDocument hace referencia al documento de mapa que está utilizando actualmente. El uso de current es muy útil para probar y aprender rápidamente la sintaxis de comandos desde la ventana de Python, para luego comenzar a pegar esas líneas de código en una secuencia de comandos más permanente guardada en el disco. La función listDataFrames devuelve una lista de objetos DataFrame dentro del archivo con extensión MXD. ListLayers devuelve una lista de objetos layers que están dentro del archivo MXD, como podemos ver en este ejemplo, en el cual los DataFrame tienen nombre de layers y de mapa general, y los layers están dentro de cada DataFrame. Hasta aquí es importante definir que un layer es solo una referencia de datos reales, que contiene un shapefile o una clase de entidad. No son datos reales porque no almacenan los atributos o la geometría de los datos. Un layer almacena principalmente la simbología de una característica y otras propiedades de capa relacionadas con lo que se ve cuando los datos están en una aplicación SIG. La función layer es para hacer referencia a archivos de capa, con la extensión LYR, almacenados en el disco. Finalmente, la función listLayoutElements, que devuelve un objeto de los elementos que existen dentro del page layout. Estos son, por ejemplo, los elementos de texto, los elementos gráficos, el elemento de leyenda y otros que vamos a ir viendo. Esta función permite editar el contenido de los elementos de layout, así como la posición y el tamaño. Además, tenemos funciones que nos permiten trabajar con los objetos definidos anteriormente. Por ejemplo, addLayer y removeLayer, que nos permiten agregar o remover un layer de un determinado DataFrame. Ahora, si se usa Python para modificar la tabla de contenido dentro del documento MXD, por ejemplo, agregar, quitar o cambiarle el nombre a un layer, el mapa no siempre se actualizará automáticamente con los cambios. Por ello, es necesario utilizar la función refreshTook, mientras que para visualizar los cambios que se realizan en el page layout o en el DataFrame activo, tenemos que utilizar la función arcpy.refreshActiveView. En Windows hay una forma tradicional de referirse a un archivo, que es utilizando el backslash. Sin embargo, para llamar a un archivo en ArcPy, lo recomendable es cambiarlo por el slash, como vemos en la primera línea. Además, hay otras formas en las que ArcPy reconoce una ruta de archivo, reemplazando el backslash por doble backslash o colocando la letra R en minúscula al inicio de la ruta, que siempre debe estar entre comillas simples o comillas dobles.